Pero para que entiendan la magnitud de esa verdad, deben conocer el mundo que perdí, el Edén que me fue arrebatado. Deben entender cómo era mi vida antes de que la oscuridad se cerniera sobre mí. Era una existencia modesta, sí, en una pequeña casa con un jardín que cultivaba con mis propias manos. Las mañanas olían a café recién hecho y a las tortillas que preparaba para el desayuno. Mi mayor riqueza no estaba en monedas, sino en la risa clara de mi hija Sofía. Ella era mi universo entero, mi única luz, el eco de mi juventud y la promesa de mi vejez. Desde que era una niña pequeña con trenzas despeinadas y ojos curiosos, hasta convertirse en una jovencita llena de sueños, cada paso de Sofía era mi alegría. Solíamos pasar las tardes sentadas en el porche, ella leyendo sus cuentos y yo tejiendo, mientras el sol se ponía, tiñendo el cielo de naranjas y púrpuras. Hablábamos de todo, de sus ilusiones, de mis recuerdos, de un futuro que pintábamos juntas con pinceladas de esperanza. No teníamos lujos, pero teníamos algo mucho más valioso, un vínculo inquebrantable, una confianza absoluta que creí que nada ni nadie podría romper. Era una vida sencilla, sí, pero tejida con el hilo dorado del amor puro. Nunca imaginé que esa misma pureza sería el telón de fondo para la traición más grande de mi vida, el presagio de una tormenta que arrastraría todo a su paso. Esa inocencia fue la carnada perfecta, pero la luz de Sofía, mi hija, la misma que iluminaba mis días, comenzó a parpadear. No fue un apagón repentino, sino un deterioro lento, casi imperceptible al principio. Ella entró en la adolescencia y, como cualquier madre, esperé los típicos altibajos, las rebeldías, las nuevas amistades, pero lo que presencié fue algo mucho más insidioso. Sus ojos, antes llenos de la chispa de la vida, se volvieron distantes, ensombrecidos por una nueva quietud que me helaba el corazón. Ya no compartíamos las risas cómplices de antes. Ahora había secretos, miradas furtivas, una barrera invisible que se alzaba entre nosotras. Empezó a pasar tiempo con un grupo nuevo, diferente a cualquiera que hubiera conocido. No eran los niños del barrio, ni los compañeros de escuela. Eran mayores, con una confianza en sí mismos que rayaba en la arrogancia. Hablaban de verdades ocultas, de despertar espiritual, de un conocimiento superior al que solo unos pocos elegidos podían acceder. Irradiaban una energía extraña, casi magnética, que me inquietaba profundamente. Mi instinto de madre gritaba una advertencia silenciosa, pero Sofía estaba cautivada. Negaba cualquier preocupación, insistiendo en que solo eran amigos que le abrían los ojos a un mundo más profundo. Yo, con mi corazón en la mano, solo veía cómo mi sol se alejaba, poco a poco, hacia una oscuridad desconocida. Las semanas se convirtieron en meses, y esa oscuridad la envolvió por completo. Sofía se sumergió, sin retorno aparente, en ese grupo que ahora era su mundo. Aquellas reuniones de estudio que al principio me parecían inofensivas comenzaron a mutar. Se transformaron en encuentros nocturnos, secretos, con una carga de rituales que yo solo podía intuir. Sus ojos, antes llenos de mi reflejo, ahora miraban a través de mí, hacia un vacío que me aterraba. Empezó a pedirme dinero, no para sus libros de la universidad, sino para ofrendas, para progresar dentro de lo que ellos llamaban la organización. Mi intuición gritaba. Encontré símbolos extraños entre sus cosas, dibujos que parecían grabados de libros antiguos, diagramas incomprensibles. Intenté hablar con ella, advertirle sobre el peligro que sentía, pero ella me miraba con una frialdad que nunca antes le había visto, una gélida indiferencia que rompía mi corazón. «Mamá», me decía, con una voz extraña, como si fuera de otra persona, «no lo entiendes. Este es el camino a la iluminación. Debemos purificarnos». Cada palabra suya era un puñal que se clavaba más hondo, mientras yo la veía desaparecer. La visión de mi hija, tan amada y tan irreconocible, se grabó a fuego en mi mente. Esa conversación, preámbulo de lo impensable, era el último vestigio de la Sofía que conocí. Poco después me convenció.
Me insistió con una dulzura falsa, prometiendo que asistir a una ceremonia especial nos uniría, que sería un paso más hacia esa verdad que tanto proclamaba. Ingenua, desesperada por recuperarla, la seguí. Recuerdo vívidamente aquella noche, el aire denso del lugar, las figuras sombrías, los cánticos monótonos. Y luego me ofrecieron una bebida, un brebaje dulce, con un regusto metálico, que me invitaba a la calma, a la aceptación. Mis párpados se volvieron pesados, el mundo se difuminó y la oscuridad me envolvió por completo. Cuando mis sentidos lucharon por regresar, la escena que se reveló ante mis ojos, difusa y distorsionada al principio, se fue aclarando, congelando cada gota de sangre en mis venas. Estaba atada, con cuerdas ásperas que me cortaban la piel. Y allí, a unos metros de mí, en el centro de aquel círculo infernal, mi propia hija, mi amada Sofía, recibía un grueso maletín. El líder del culto, un hombre de mirada gélida y sonrisa torcida, se lo entregó con un gesto de complicidad. Mi corazón se hizo pedazos al ver cómo el maletín se abría, revelando pilas de billetes. Y entonces Sofía me miró. Su mirada, una vez llena de amor, era ahora vacía, fría, desprovista de cualquier emoción humana. Me había vendido, mi propia carne y sangre me había entregado a esas bestias, a un destino del cual no había escapatoria. Fui arrastrada lejos, prisionera, humillada, despojada de mi dignidad, de mi voluntad. Creí que moriría allí, que mi existencia se borraría sin dejar rastro, devorada por la oscuridad que ella misma había forjado. No sé cómo, pero logré sobrevivir. Cada día en aquel infierno era una batalla, una que me negaba a perder. Mi cuerpo estaba débil, quebrado, pero mi espíritu ardía con una nueva llama, una llama de resistencia y, lo confieso, de venganza. Cuando finalmente pude escapar, o quizás fui abandonada, dada por muerta, y, por un milagro impensable, logré recuperar un fragmento de mi fuerza. Ya no era la misma mujer. Mis días como víctima habían terminado. Mi dolor se transformó en una determinación férrea, en una obsesión por la verdad. Empecé a investigar, a reconstruir los pedazos rotos de mi existencia y de aquella abominable red. No quería una venganza de sangre, no a la manera que ellos le entendían. Quería justicia. Quería desenterrar los secretos de ese culto, exponer la oscuridad que consumió a mi hija y que había engullido a tantas otras almas vulnerables. Cada pista, cada susurro, cada documento oculto se convertía en un paso más hacia mi objetivo. Aprendí a moverme entre las sombras, a observar, a escuchar. La inocente madre que alguna vez fui había muerto en aquel lugar, y de sus cenizas había renacido una cazadora, implacable, con un único propósito: que la verdad saliera a la luz, sin importar el costo. Este viaje no fue fácil. Cada paso era una herida reabierta, un recordatorio constante de lo que me arrebataron. Pero mi dolor se había transformado en un motor, una furia fría que me impulsaba. Aprendí a moverme con sigilo, a observar sin ser vista, a escuchar lo que nadie más quería oír. Las calles, antes un lugar de bullicio y vida, se convirtieron en mi tablero de ajedrez, y cada transeúnte, un posible peón en mi macabra partida. Recorrí los mismos barrios donde Sofía había caído, donde el culto había extendido sus tentáculos venenosos. No buscaba un enfrentamiento directo, al menos no al principio. Mi objetivo era invisible, entender su estructura, sus jerarquías, sus debilidades. Quería conocer a cada uno de sus miembros, sus motivaciones, sus secretos, tal como ellos habían desnudado mi alma. Fue un trabajo minucioso, agotador. Noches sin dormir, días alimentados por café frío y la amargura de mis recuerdos. Me hice pasar por una curiosa, por una alma perdida en busca de respuestas espirituales, por una anciana inofensiva. A veces, la tentación de gritar, de exponerlo todo de inmediato, era casi insoportable. Pero sabía que un movimiento en falso podría costar la vida de otros inocentes, y la mía propia. Había demasiado en juego. Mi venganza no sería impulsiva, sería una obra maestra de paciencia y estrategia,
tejida con los hilos de su propia oscuridad. Descubrí patrones, conexiones, nombres. Cada pedazo de información era una pequeña victoria, una gota de sangre en el rastro que seguía. El velo que cubría al culto empezaba a desgarrarse, muy lentamente, revelando un monstruo mucho más grande de lo que imaginaba. El miedo, esa vieja sombra que había intentado enterrar bajo la sed de justicia, comenzó a resurgir. Ya no era solo mi hija, eran familias enteras, instituciones infiltradas, hilos invisibles que se extendían por la ciudad, ahogando la luz. Cada pista me llevaba a otra, más profunda, más retorcida. Noches sin dormir, mapas cubiertos de anotaciones, recortes de periódicos que de repente adquirían un nuevo y macabre significado. Me convertí en una sombra más, moviéndome por los márgenes, observando, escuchando. Mis pasos eran cautelosos, mis ojos agudos. Sabía que me estaban buscando, que mi desaparición no había sido tan permanente como ellos creían. Sentía sus miradas invisibles, el frío aliento de su poder. No podía confiar en nadie, la policía, el sistema. ¿Hasta qué punto estaban comprometidos? La paranoia se volvió mi compañera, pero también mi escudo. Empecé a usar una identidad falsa, a cambiar mi apariencia sutilmente, a tomar rutas diferentes cada día. Los rostros que veía en las reuniones de bajo perfil del culto, en las fotos antiguas que lograba desenterrar, no eran solo los de fanáticos adoctrinados. Eran personas influyentes, respetadas, pilares de la sociedad. Médicos, abogados, políticos. La magnitud de la red era abrumadora. Pero cada descubrimiento, por aterrador que fuera, solo alimentaba mi fuego. No había vuelta atrás. Ya no era por venganza, era por todos aquellos a quienes habían consumido, por las verdades que habían sepultado, por la justicia que les negaron. El camino que elegí era solitario y peligroso, plagado de sombras y el constante susurro del miedo. Aquella organización no era un grupo cualquiera. Sus tentáculos se extendían a esferas insospechadas, tejiendo una red de influencias y corrupción que protegía sus crímenes. Cada paso que daba era un riesgo, cada pregunta una posible sentencia. Tuve que aprender a moverme en las periferias, a convertirme en una sombra más entre las muchas que ellos habían creado. Mis días y noches se fusionaron en una incansable búsqueda, reuniendo testimonios fragmentados de antiguas víctimas o de aquellos que, como yo, habían logrado escapar con el alma maltrecha. Examinaba viejos recortes de periódicos que reportaban desapariciones inexplicables, conectaba puntos que la policía, por ineptitud o complicidad, había ignorado. Cada trozo de información era una pieza para el rompecabezas, revelando la magnitud de su depravación, sus métodos de coerción, la forma en que manipulaban a personas vulnerables y, dolorosamente, el rastro de mi propia hija en esa maraña de engaños. Hubo momentos en que la desesperación amenazó con ahogarme, en que el peso de lo que descubría me hacía temblar. El alcance de su poder era abrumador. Pero entonces recordaba los ojos vacíos de Sofía, el maletín de dinero, los rostros torturados de los que habían caído en sus garras. Y mi resolución se fortalecía. Esta no era solo mi lucha, era la de todos. Era hora de que la verdad, por fin, saliera a la luz, sin importar el precio. Os meus primeiros passos foram hesitantes, mas firmes. Relembrei cada detalhe da minha prisão, cada sussurro, cada rosto velado. Comecei pelos arredores do santuário onde fui mantida, procurando por qualquer vestígio que pudesse ter sido esquecido. Eu agia nas sombras, uma fantasma do meu antigo eu, movida por uma astúcia que a dor havia forjado. Cada arruela escura, cada porta fechada, cada olhar desconfiado era um desafio que eu estava pronta para enfrentar. Percebi que o culto operava com uma rede complexa, ramificações que se estendiam muito além do que eu imaginava, infiltrando-se em esferas de poder e influência. Não demorou para que eu encontrasse a primeira peça do meu quebra-cabeça, um antigo funcionário, demitido injustamente, que guardava rancor e, mais importante, documentos.
Eram registros financeiros obscuros, transações que ligavam o culto a políticos e empresários influentes, nomes respeitados na sociedade. O maletim de Sofia era a ponta do iceberg. Minha filha tinha sido um peão num jogo muito maior, uma vítima tanto quanto eu, embora sua escolha ainda me queimasse a alma. A extensão da corrupção era nauseante, mas também me deu um novo fôlego. Agora eu tinha mais do que dor, tinha provas concretas, evidências irrefutáveis de uma teia de mentiras e exploração que precisava ser desvendada. O perigo era palpável, mas o fogo dentro de mim era incontrolável. Eu estava pronta para o próximo movimento, para o checkmate que exporia todos. A estratégia estava traçada, cada peça no seu devido lugar, como em um tabuleiro de xadrez onde a vida da minha filha e a de tantas outras vítimas era a aposta máxima. O coração batia forte, um tambor de guerra ecoando no peito, mas a voz interior me dizia para avançar. Minhas mãos tremiam ao deslizar o envelope selado, pesado com a verdade irrefutável, sobre a porta do escritório de um renomado jornalista investigativo. Ele seria a minha voz, o catalisador que ergueria o véu da mentira. Não podia haver falhas, o mínimo erro significaria a minha própria aniquilação. Eu tinha gravado reuniões secretas, coletado extratos bancários que mostravam os fluxos de dinheiro ilícito, depoimentos de ex-membros aterrorizados que, finalmente, decidiram falar. Cada arquivo, cada foto era um golpe demolidor contra a fachada de santidade que eles mantinham. A adrenalina corria em minhas veias, misturando-se com a dor latente da traição. Mesmo agora, ao recordar, sinto a frieza do olhar de Sofia enquanto eu era arrastada. Essa imagem era meu combustível, a força que me impelia a não recuar, a não perdoar, até que a justiça fosse feita. O jogo estava prestes a virar, e desta vez eu não seria a peã sacrificada, mas a rainha que desferiria o checkmate final. Minhas noites eram consumidas pela insônia, mas não de desespero, e sim de planejamento meticuloso. Cada sombra, cada sussurro do meu passado de cativeiro tornou-se uma pista. Comecei a desenterrar a história do culto, mapeando suas conexões obscuras, identificando seus membros influentes e as famílias que, como a minha, foram dilaceradas por suas promessas vazias. Não estava sozinha. Descobri outras vítimas, almas quebradas que, no fundo, ansiavam por justiça tanto quanto eu. Elas eram meus olhos, meus ouvidos e minha coragem. Juntos, reunimos provas irrefutáveis, documentos forjados, transações financeiras ilícitas, testemunhos chocantes de manipulação e abuso. O culto, com seu verniz de santidade, era um império de mentiras construído sobre a desgraça alheia. A cada peça do quebra-cabeça, a imagem de Sofia se tornava mais complexa. Eu a observava de longe, escondida nas sombras, vendo-a afundar ainda mais na teia que ela própria ajudou a tecer. Havia momentos em que via um vislumbro da minha menina, um lampejo de dúvida em seus olhos, mas era rapidamente sufocado pela doutrinação. Minha missão não era apenas derrubar o culto, mas também confrontar Sofia, fazê-la ver a monstruosidade de seus atos e talvez salvá-la de si mesma. A rainha estava pronta para mover sua peça mais audaciosa. Meu trabalho de meses culminou em um dossiê meticuloso, repleto de provas irrefutáveis. Testemunhos, registros financeiros ilícitos, evidências dos rituais macabros e da lavagem cerebral. Eu tinha a data, o local, o momento exato em que a cúpula do culto se reuniria para um de seus eventos de purificação. Naquele dia, a escuridão que os envolvia seria dilacerada pela luz da verdade. A incursão foi cirúrgica. As autoridades, alertadas e munidas das minhas provas, agiram com precisão. O caos irrompeu. Os rostos impassíveis dos líderes se contorceram em pânico. Símbolos e altares foram expostos não como sagrados, mas como palcos de uma farsa cruel. E ali, em meio à confusão, meus olhos buscaram os dela, Sofia. Ela estava lá, uma figura tremendo de medo e talvez de um repentino e tardio choque de realidade. Quando nossos olhares se cruzaram, não vi a frieza de anos, mas uma rachadura, uma fenda de desespero e vergonha em seu rosto. Não houve abraço nem perdão imediato.
apenas o reconhecimento silencioso de uma tragédia que de alguma forma eu havia começado a desatar. A queda do culto foi notícia de primeira página. O império de mentiras ruiu. Minha vingança não foi sangue, mas a exposição brutal e a justiça implacável. Vi muitos membros anti-cegos começaram a questionar, a procurar ajuda. E Sofia, ela teve que enfrentar o peso de suas escolhas. Não posso dizer que ela está curada ou que tudo voltou ao normal. As cicatrizes são profundas, mas a verdade a libertou daquela prisão mental e me permitiu, finalmente,